Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a una nueva sesión. Hoy nos vamos a adentrar en el misterio, en la historia de España y en su vertiente, como os comento, pues más enigmática, más misteriosa. Y vamos a hacerlo de la mano de un autor y de un libro que viene a continuar una saga que ya comenzó previamente con episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, después con episodios sobrenaturales en la España franquista, y ahora por fin ya tenemos en la biblioteca de la cripta de Proyecto Terror episodios sobrenaturales del tardofranquismo, editados todos estos volúmenes a través de Almuzara. Y el autor y protagonista hoy en nuestro podcast es Eladio Romero García, al cual saludamos. ¿Qué tal, Eladio? Bienvenido. Muchas gracias. De nuevo aquí de estar con vosotros, estoy encantado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, vamos a meternos en materia para ir poniendo un poco los colmillos largos a nuestros oyentes, para que si aún no conocen tanto este último volumen como los dos anteriores, pues nada, animarles a su lectura. Nos vamos a adentrar en un periodo un poquito más reciente. Hemos ido avanzando en la historia a lo largo de tus libros y ya nos plantamos pues en ese fragmento de la historia que va de 1960 a 1975, ¿no? Ese tardofranquismo. Y nos metemos en los años 60, una época, bueno, pues de apertura, de desarrollo en nuestro país. ¿Y cómo se veían o cómo se vivían este tipo de fenómenos con respecto a épocas anteriores, Eladio? Quizá tenían otra óptica, esa España un poquito más moderna, miraba con otros ojos este tipo de fenomenología. Bueno, sí, primero hay que tener en cuenta pues que ya en los años 60 la televisión era un medio de comunicación que se había extendido mucho en los hogares españoles. Y claro, la televisión pues emitía de todo, emitía reportajes que se llamaban entonces, emitía una serie de programas como uno muy famoso, que se hizo muy famoso, que era Historias para no dormir, uh-huh. Que lo dirigía Narciso Ibáñez Serrador, el del 1, 2, 3, que se emitió una serie de historias entre 1966 y 1968, que contaban pues fenómenos, bueno, eran historias de ficción, pero que contaban fenómenos, en ellas aparecían fenómenos relacionados con la parapsicología, los extraterrestres, las percepciones extrasensoriales, las visiones. O sea, quiero decir que de alguna manera pues la gente que tenía libertad para ver estas cosas y para leer libros que se publicaban muchísimos en esta época y revistas de las que hablamos un poco, pues que la revista Karma 7, la revista Horizonte, la revista Telepatía, había muchas revistas que se publicaron en los años 60 que divulgaban todo este tipo de fenómenos y, como digo, había libertad para publicar ese tipo de revistas y de libros, ¿no? Libros que venían de fuera, de Daniken, de Eric von Däniken, que se hizo muy famoso, luego también, pues por ejemplo, El retorno de los brujos, de Pauwels. Todos estos libros que fuera de España tenían mucho éxito, pues aquí se permitía su publicación, porque para eso había libertad de publicación, no había censura. Había censura para otro tipo de publicaciones, por supuesto, las políticas, las relacionadas con política o con temas sindicales, pues eso estaba, o críticas al gobierno de Franco, pues eso estaba prohibidísimo. Pero esto, en cambio, pues se veía como un entretenimiento, que la gente se distraiga pues con las visiones, con los extraterrestres, con la parapsicología, bueno, que eso pues en principio no parecía nocivo para el uh-huh. régimen. Entonces pues había más permisividad para este tipo de como digo, de programas televisivos, cine, publicaciones, y de alguna manera pues se extendió la afición entre los españoles a este tipo de asuntos, y de ahí pues que, pues como digo, estas historias para no dormir y otros programas y entrevistas que se hacían en la televisión a personajes como Fernando Sesma, pues que era un platillólogo, no un ufólogo, porque entonces no se utilizaba todavía esa expresión. Es verdad, sí. Era uno, incluso sacerdotes, ¿no? Pues se entrevistaban a sacerdotes en la televisión, donde se les preguntaba, pero los ovnis
La Biblia, me acuerdo de un programa, no sé en qué año se emitió, ¿no? Una entrevista a un sacerdote. La Biblia está en contra, o ¿qué dice la Biblia sobre la presencia la existencia de extraterrestres o de vida en otros planetas? Y el sacerdote, pues que la Biblia no dice nada en contra, con lo cual pues podemos ser receptivos y aceptarlo. Y de hecho hubo sacerdotes que fueron muy aficionados a estudiar el tema de los ovnis. O sea, que quiero decir que no había ningún problema en este sentido. O sea, no es que no hubiera ningún problema, que no había tanto control en este tipo de temas, en este tipo de asuntos, como lo habían en todo lo referente a la política y al tema sindical, evidentemente. Sí, la verdad es que se convirtió, podemos decir, en un fenómeno de masas, ¿no? Gracias a la televisión, claro, un medio de comunicación ya masivo, en muchísimos hogares españoles ya la televisión estaba ahí presente en el salón de casa, y esto pues dio pie a que comenzasen a funcionar este tipo de programas, de divulgaciones, y la verdad es que yo creo que fue una especie de edad de oro de todos estos temas, del misterio, los platillos volantes, efectivamente, que de antes se denominaban así, pero no por ello dejaban de sucederse fenómenos quizá podemos denominar más clásicos, ¿no? Como las apariciones marianas. Y hay 2 eventos que fueron multitudinarios y que crearon mucha controversia. Sus ecos todavía resuenan en la actualidad, que fueron los casos de las apariciones de Garabandal aquí en Cantabria, y por otra parte el caso del Palmar de Troya en el sur de España, que bueno, a comienzos y casi hasta finales de los 60 ocupó portadas. Y sí que hubo, hasta opiniones encontradas, fenomenología, y no sé si hasta histeria colectiva podemos decir acerca de estos casos. Sí, bueno, en el caso de Garabandal, pues quizá puede que algunos hayan hablado de eso, ¿no? Pero en el caso de Palmar de Troya ahí ya entramos directamente en la pura estafa, en la pura picaresca nacional. Y además van uno detrás de otro. Garabandal se extendió entre 1961 y 1965, explicaremos en qué consistió, y el Palmar de Troya, digamos, tomó el relevo 3 años después, en 1968, hasta ahora, que curiosamente el Palmar de Troya, bueno, Garabandal, todo lo que sucedió en Garabandal todavía tiene una cierta resonancia en Garabandal, pero el Palmar de Troya tiene una resonancia mundial, o sea que todavía tenemos un cuarto papa del Palmar de Troya, un papa, digamos, antivaticano, pero que todavía está ahí. Bueno, vamos a empezar con el primero, con Garabandal. Sí. San Sebastián de Garabandal. El nombre de San Sebastián de Garabandal es el de un pueblecito del interior de Cantabria, de ahí donde vives tú, que tenía en aquella época unos 300 habitantes, que bueno, pues era un sitio de que en aquella época, imagínate, pues sería un pueblo rural, de pastoreo, de bastante aislado, y que además muy religioso, ¿no? Como era típico en aquella época, ¿no? La gente así más cerrada suele ser bastante religiosa, porque está más influenciada por los párrocos y demás. Llega menos los medios de comunicación, menos el contacto con el exterior, y queda la tradición, que es lo religioso, ¿no? Bueno, pues ¿qué pasó? El 18 de junio de 1961, 4 chicas que iban de edades que comprendían entre los 11 y los 12 años, se llamaban Conchita, Jacinta, Loli y Maricruz, pues paseando chicas de Garabandal, paseando por el campo, pues vieron lo que creyeron ver, una especie de lo que ellas definieron como un ángel celestial, una imagen ahí en el campo, una imagen de un personaje joven que ellas interpretaron como un ángel. Esto se lo contaron, lo vieron a casa, se lo contaron al párroco del pueblo de al lado, que es el pueblo que se llamaba Cosí, el pueblo, el párroco se llamaba Valentín Marichalar. Se lo contaron y bueno, él se preguntó, pero ¿qué exactamente qué es lo que...? Y ellos insistían, ¿no? que era un ángel, tal. Y entonces estas mismas chicas empezaron a oír por separado unas voces que les decían que había que volver a ese sitio, días después, a ese mismo sitio donde habían tenido la primera visión del ángel, ¿no? Y entonces, si esto pasó el 18 de junio, el 21 de junio decidieron volver todas, las 4 juntas, al mismo lugar donde había tenido esa aparición de ese ángel, y acompañadas de unos adultos. Y ahí empezó todo. Ahí empezó, quizá algunos médicos lo tacharon de histeria colectiva, porque
estas 4 chicas empezaron a tener visiones celestiales, pero de lo más digamos, exagerado, ¿no? Porque empezaron a ver al arcángel San Miguel, a la Virgen, como una joven de 17 años, empezaron a escuchar voces, pero claro, solo la escuchaban ellas, pero todos los que estaban a su alrededor, porque al final se concentraban allí miles de personas, todos los que estaban a su alrededor veían lo que les sucedía a estas chicas, a estas niñas. ¿Qué es lo que les sucedía a estas chicas? Pues estas chicas tenían éxtasis, incluso hay quien dice que hasta llegaban a levitar, que podían caminar de rodillas por el suelo, con suelos rocosos, que no sufrían dolor mientras estaban en esta situación de éxtasis en la que se supone, según ellos contaban después, que habían recibido mensajes de la Virgen, sobre todo de la Virgen, ¿no? Pero también del niño Jesús, o de Jesús. Entonces, allí pues se presentó muchísima gente, periodistas, pues, eclesiásticos, evidentemente, a ver qué pasaba. De hecho, ellas fueron las únicas que vieron a la Virgen, pero hay un caso, luego tenemos un caso de un jesuita que se llamaba Luis María Andreu Rodamilans, de 36 años, que también unos cuantos días después de esta primera aparición de la Virgen del 21 de junio se presentó allí también. Y fue el único que, de todos los que asistieron a estas reuniones, el único que, aparte de las 4 chicas, dijo haber visto a la Virgen. Y lo más curioso del caso es que pocas horas después de decir que había visto a la Virgen, falleció de un ataque al corazón. Entonces, todo esto, pues lógicamente todo esto daba muchísimo que hablar a la prensa y tal. Incluso, pues fíjate tú, si llegó a venir gente de lugares lejanos o gente destacada, que hasta los mismos reyes de Bélgica, los reyes Balduino y Fabiola que era española, por cierto, pues se presentaron en Garabandal, porque ellos eran unos reyes muy católicos, los reyes de Bélgica, y se presentaron. Así, algunos ministros de Franco fueron también allí, psiquiatras que hablaron con las chicas, les preguntaron exactamente qué es lo que sentían cuando estaban en éxtasis. Ellas decían que tenían incluso comuniones místicas, es decir, como si alguien les depositara la sagrada forma en la lengua en el momento de la visión. O sea, algunos hablaron de, como digo, de que era una cosa como una especie de sugestión por exceso religioso, ¿no? Otros decían que no, que había psiquiatras que llegaban a pensar que allí estaba sucediendo algo extraordinario, algo que no tenía explicación científica. Ahora bien, la iglesia, eso sí que, la iglesia oficial, ¿no? El obispo de Santander y luego en general pues todo lo que la jerarquía eclesiástica nunca reconoció las apariciones de Garabandal como apariciones reales, aceptadas por la iglesia, porque hay muy pocas apariciones de la Virgen que hayan sido aceptadas por la iglesia a lo largo de la historia. Pues están las de Fátima, están las de Lourdes, está curiosamente la de la Virgen del Pilar, que apareció al apóstol Santiago allí en el siglo I después de Cristo, que vete a saber lo que pasó allí. O sea, aceptar esa y no aceptar de Garabandal, pues es resulta un poco absurdo, ¿no? También, supongo que lo harán por mantener una tradición que viene de muchos siglos y que tiene digamos que tiene mucha aceptación popular, pero bueno. Sí. La cuestión es que Garabandal, pues ya te digo, tuvo mucha resonancia popular, de muchas visitas y demás, pero no tuvo la aceptación eclesiástica. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que una de estas 4 chicas, que se ve que era la que más visiones tenía, la que más voces oía y tal, era la que más mensajes recibía, porque estas chicas, aparte de ir al lugar donde se aparecía la Virgen, en su casa, en otros lugares, pues decían tener contactos con la Virgen personales, ¿no? En privado, e incluso pues de escuchar sus mensajes. Pues el último mensaje lo recibió Conchita, de las 4 chicas, Conchita que parecía que era la más receptiva. Lo recibió el 13 de noviembre de 1965, recibió la visita, según ella, de Jesús y de la Virgen, los cuales se despidieron y decían, ya no volveremos a vernos porque ya hemos dado los mensajes. ¿Qué mensajes se transmitían? Pues mensajes de que había que rezar más, que había que ser más recatados en las costumbres, que había que pues cumplir más con todas las obligaciones religiosas, ¿no? Y sobre todo que si no se cumplía con todo esto, pues que habría una especie de castigo. De hecho,
unos meses antes de esta última visita de la Virgen, el 1 de enero de 1965, Conchita recibió otro mensaje donde dijo que el final de los tiempos estaba cerca y que vendría el apocalipsis, ¿no? Claro, este mensaje que transmitió Conchita asustó a muchos de estos creyentes, los asustó bastante, y de hecho ya ha pasado el tiempo, ya hablamos de 1995, es decir, de 30 años después, corrió el rumor de que aquel anuncio del fin del mundo que había escuchado Conchita en enero de 1965 iba a tener lugar ya. Entonces se concentraron en Garabandal unas 10.000 personas para recibir el fin del mundo, sí, ese milagro que iba a suceder, que se suponía que le había transmitido la Virgen a Conchita, y allí no pasó absolutamente nada. No pasó nada, pero creo que fue, apoteósico, que las laderas de toda esa zona de Garabandal se pusieron de bote en bote. Que fue extraordinario. Se reunió muchísima gente allí para ver del mundo lo que demonios fuera a pasar. Lo que ocurriese, sí. Estaba en manos de Dios, ¿no? Según ellos. Pero no pasó nada, por suerte. Por suerte para nosotros no sucedió nada. Total, estas 4 chicas al final, 3 acabaron en Estados Unidos, porque dicho, Garabandal tuvo mucho éxito fuera de España, ¿no? Empezaron a recibir donaciones de Estados Unidos, sobre todo, y de hecho 3 de las chicas se casaron con estadounidenses y acabaron viviendo en Estados Unidos. La cuarta, Maricruz, sigue viviendo en Áviles, aquí en Asturias, y de vez en cuando sigue visitando Garabandal, y ella sigue considerando y reconociendo que lo que allí sucedió, que era algo extraordinario, que ella todavía mantiene que ella tenía contactos con la Virgen. O sea que la historia, ya no tiene la resonancia que tenía en su momento, pero todavía está medio viva. Así como la del Palmar de Troya está viva, pero viva todavía. Viva porque menudo escándalo el Palmar de Troya. Pero por otros motivos, más escandalosos, lo de Garabandal está un poco más apagado. Sí. Sí. Bueno, de ahí saltamos al Palmar de Troya, porque la que se montó, la que se lió en el Palmar de Troya. La que se montó y la que se sigue montando. Y sigue montándose, efectivamente. Mira, solo hay que entrar en la web de la Iglesia Palmariana y ya es para morirse de risa. Porque, claro, ahora explicaremos la historia, pero como anécdota, tú quieres ir a la Basílica del Palmar de Troya, allí en la provincia de Sevilla, quieres ir, tienes que cumplir unas estrictas normas de vestimenta, pero muy estrictas, ¿eh? Por ejemplo, los hombres no pueden ir más que con pantalones largos, pero que no serán tejanos, nada de zapatillas de deporte, camisas de manga larga, nada de pelo largo, nada de tatuajes, ni de piercing, ni de pendientes, ni nada por el estilo. Y no te digo, imagínate tú, falda hasta los tobillos, y nada de pantalones, por supuesto, y toca o cabeza cubierta, ¿eh? O sea, eso para que vayas viendo cómo están todavía hoy allí. Sí, para visitarlo, sencillamente, ¿no? No para hacerte adepto, sencillamente para visitar la basílica o el edificio. Solo para visitarla, ¿no? Tú puedes visitarla, ¿no? Pero quiero decir, tienes que cumplir esas estrictas normas de recatamiento, ¿no? Pero ¿cómo empezó todo esto? Esto empezó también con 4 chicas, curiosamente. Aquí siempre, no sé, a lo largo de la historia, en las apariciones, no sé por qué motivo, las que más han tenido han sido niñas o niños también, gente de corta edad, y sobre todo mujeres. No sé por qué. Estadísticamente es así, pero no, podría haber muchas explicaciones, pero tampoco vamos a entrar en detalle. La cuestión es que aquí estamos hablando de una pedanía de la localidad de Utrera, en la provincia de Sevilla, una pedanía que se llama El Palmar de Troya, que tiene un nombre muy bonito, El Palmar de Troya. En esta pedanía, el 30 de marzo de 1968, lo mismo. 4 niñas que estaban entre los 12 y los 13 años, estaban en una finca en las afueras del pueblo, buscando flores para llevarlas a una capilla que había por allí. Y también, aquí ya las niñas no lo tenían claro qué es lo que habían visto. De ahí que luego se haya sospechado que en realidad fueron inducidas, ¿no? O que a decir que habían visto a la Virgen porque se quería sacar negocio. Ellos decían que habían visto algo raro. Primero dijeron que habían visto a un señor ahorcado. Luego un toro con una luna entre los cuernos. O sea que no tenían muy claro. Y al final
dijeron que habían visto a la Virgen. Después de hablar con otras personas, ¿no? Entonces no sabemos aquí si es que fueron inducidas a decir lo de la Virgen, porque claro, lo de la Virgen podía dar mucho rédito, ¿no? Porque si esto se convertía en un nuevo Lourdes o en un nuevo Fátima, pues el turismo, que cada vez llegaba más a España, pues imagínate tú lo que podía representar para el pueblo, ¿no? La cuestión es que estas 4 chicas dijeron haber visto eso, pero lo más curioso del caso es que estas chicas pronto se apartaron del asunto, pronto ya no quisieron saber nada. Pasado un mes se olvidaron todo el mundo de ellas, porque surgieron muchísimos otros videntes, tanto hombres como mujeres. Aquí sí que ya no hay distinción de sexo. Montones de videntes. Y a ver cuál la decía más gorda. ¿Quién decía la visión y el mensaje más gordo? Visiones, pero de videntes que decían haber visto a la Virgen, a Jesús, a San Fernando III el Santo, al rey medieval de Castilla que conquistó Sevilla, a Santo Domingo de Guzmán. Había visto a todos a medio santoral. O sea, cada cual decía la decía más gorda. Hasta que aparecieron 2 tipos, que estos dijéramos son los que se llevaron el gato al agua, ¿no? Entre todos estos videntes que iban por la zona por donde habían tenido lugar las primeras apariciones, pues llegaron, se presentaron, pasado mes y medio de todo esto, 2 tipos que se llamaban Clemente Domínguez Gómez y Manuel Alonso Corral. El primero, Clemente Domínguez, era un joven, creo que entonces, por aquel entonces, estamos, como digo, en 1968, tenía unos 24 años, creo que tenía 24 años. Era un chico que había nacido en Écija, que era de familia religiosa. Era muy religioso, de hecho él había querido entrar en el seminario, pero no lo habían aceptado. Pero que tenía una serie de trastornos psíquicos, parece ser que tenía epilepsia, su madre decía que tenía muchos dolores de cabeza, migrañas, o sea que no, era como un poquitín enfermizo. Luego, por otro lado, pues no había hecho el servicio militar por todo este tipo de problemas, y por otro lado, pues parece ser que tenía tendencias homosexuales, que en aquella época, pues no te digo lo que representaba, ¿no? Y claro, en un ambiente muy religioso, pues seguramente este personaje debía tener problemas psicológicos bastante profundos, ¿no? De hecho, le llamaban, como decían que era homosexual, le llamaban la Voltio, porque había trabajado de contable en una sociedad eléctrica, una compañía eléctrica sevillana, y le llamaban la Voltio. Bueno, pues este se juntó con un señor un poquitín más mayor, creo que tenía unos 10 años más que él, que se llamaba Manuel Alonso Corral, que este era un tipo muy perspicaz. Era un abogado que también había estudiado como de perito contable, en fin, sabía mucho de contabilidad, sabía mucho de manejar dinero, de contar dinero, ¿no? Y dijeron, eso es lo que es una interpretación que se ha dado a la sociedad, parece, bueno, aquí hay dinero de por medio. Este Manuel Alonso se convierte en la cabeza pensante y el otro se convertirá en la pantalla, ¿no? En la persona Clemente, en la persona en la que todos se han de fijar, porque este va a ser el vidente número 1, el que va a desbancar a todos los demás. Y efectivamente así fue. Si los otros le decían gordas, este aún las decía más gordas todavía. Pero no solamente es que dijera mensajes más complejos, sino es que empezó a tener una serie de visiones y sobre todo a sufrir situaciones de estigmas, a recibir estigmas. Y de hecho él se mostraba que como si hubiera recibido una lanzada en el costado, con la misma que había recibido Jesucristo en el momento de morir, y que de ahí le habían surgido hasta 15 litros de sangre. Por Dios. Ojo, 15 litros de sangre. Madre o sea, mía. tenía pérdidas de sangre que y seguía vivo. Seguía vivo. Y sus seguidores la evaluaban en hasta 15 litros. Claro, todo esto que la gente, pues los que le seguían, que cada vez eran más, pues no sé, querían, este es un figura, ¿no? Y evidentemente, pues esto trascendió fuera de España. Y no solo trascendió, porque ellos también hacían una labor de propaganda bastante intensa, ¿no? Hacían viajes por España. De hecho, llegaron a intentar llevar una carta a Franco
pero no les dejaron entrar, en el Palacio del Palo no les dejaron entrar, pero querían llevar una carta de un supuesto mensaje de la Virgen para que lo leyera Franco, ¿no? Pero no les dejaron pasar. Luego también, eso ya fue años más tarde, ya es como se decían herederos de Santa Teresa de Jesús, se presentaron en Alba de Tormes, en el pueblo donde había muerto Santa Teresa de Jesús, a robar la reliquia, bueno, las reliquias que se conservaban allí. Bueno, pues montaron un cisco tremendo, que casi los linchan allí por quererse llevar del pueblo las reliquias, ¿no? Bueno, la cuestión está en que comenzaron a cobrar fama, a trascender, empezaron a recibir donaciones, curiosamente, de Estados Unidos, muchas donaciones de Estados Unidos, de Canadá, de Irlanda. Bueno, Irlanda hay que entenderlo por su país católico también, sí. Y lógicamente de América del Sur. Y con ese dinero ya empezaban a ir las cosas bastante bien, ¿no? Pero ellos querían, de alguna manera, que lo que estaban viviendo, pues era un reconocimiento oficial. Pero claro, ellos no eran sacerdotes, no habían estudiado en ningún seminario ni nada, pero dijeron, pues para que seamos reconocidos oficialmente tenemos que ser sacerdotes. Y pues convencieron a es que solo de pensarlo me río. Convencieron a un arzobispo vietnamita que se llamaba Ngo Dinh Thuc. Este arzobispo vietnamita había tenido que huir de su país. Bueno, en realidad no es que lo había tenido que huir, sino que se encontraba en Roma cuando en Vietnam del Sur, que estaba dividido, estaban en plena guerra. Sí. Vietnam del Sur hubo un golpe de Estado de tipo, dijéramos, anticatólico. Y este arzobispo pues se tuvo que quedar en Roma y llevaba varios años en Roma y oyó hablar del Palmar de Troya, de las visiones y tal. Entonces se presentó allí en el Palmar de Troya y ¿qué pasó? Pues que Clemente y el otro y Manuel Alonso le convencieron de que los ordenara sacerdotes. O sea, lo convencieron de que lo que estaba pasando allí era real, que el niño Jesús se les aparecía. De hecho, Clemente le dijo, mira, el niño Jesús me ha dicho que nos tienes que ordenar sacerdote. Y este bendito de arzobispo vietnamita los ordenó sacerdote. Se lo tragó del todo. Se lo tragó del todo. Sí. Tremendo. Y el 1 de enero de 1976, habiendo Franco fallecido escasamente hacía mes y medio, los nombró sacerdotes. A Clemente, a Manolo, bueno, yo digo Manolo porque le llamaban Manolo, a Manuel Alonso, y a otros 3 seguidores del grupo los nombró sacerdotes. Y una vez que los nombró sacerdotes, pues ya, de alguna manera, pues ya tenían el reconocimiento eclesiástico, bueno, reconocimiento entre ellos, ¿no? Porque la Iglesia Católica bueno, el arzobispo lo podía hacer, tenía la potestad para hacerlo, pero claro, lo que ellos predicaban era una religión católica mucho más ortodoxa, más tradicionalista, dijéramos que estaba en contra de lo que se vivía en aquel momento, que era lo que había surgido del Concilio Vaticano II del año 1965, que era una iglesia más aperturista, nada de misas en latín, un poco más abierta, yo qué sé, pues a permitir que en la iglesia se cantara con grupos de jóvenes cantaran con las guitarras y todo esto, en fin, lo típico de aquella época, ¿no? Pues esto no lo aceptaban, ¿no? Ellos querían la misa en latín, lo querían todo de alguna manera tal como se había hecho hasta el concilio, ¿no? Y de hecho incluso pues cuando falleció el Papa Pablo VI en 1978, pues Clemente así dijo, pues ahora me nombro yo Papa. Y se nombró porque él decía que el siguiente Papa iba a ser un comunista, como si hubiera tenido una visión que le había dicho que el siguiente Papa que iban a elegir iba a ser un comunista. Y dijo, pues antes de que sea un comunista me nombro yo Papa. O sea, y esto sí que no se podía hacer, porque el Papa lo nombra el Consejo de Cardenales, ¿no? La curia, ¿no? No lo puede, un papa no se puede nombrar a sí mismo, un sacerdote puede nombrar a sí mismo papa. La cuestión es que se nombró papa, tomó el nombre de Gregorio XVII y a partir de ahí surge la Iglesia Palmariana, que todavía existe, que
va por el cuarto papa, la Iglesia Palmariana de la Santa Faz, que tiene, con el dinero que recibieron, que han recibido muchísimas donaciones, construyó una basílica similar a la de San Pedro Vaticano, allí en Utrera, cerca de Utrera, en el Palmar, que si la ves en foto pues parece un pastel de bodas, ¿no? Ya, sí, es muy curiosa, sí. Sí, muy curiosa, ¿no? No sabes ni siquiera en qué estilo encajarla, es peculiar, sí. No, bueno, tiene esa cúpula enorme que recuerda un poco a la del Vaticano. Sí, pero es un poco extraña. Sí, es una cosa, un pastiche raro, ¿no? La cuestión está que, bueno, el Papa Clemente, que por cierto se quedó ciego en un viaje que había hecho a Francia, yendo por la carretera por Bilbao, tuvo un accidente, se quedó ciego y, bueno, él dijo que había sido un castigo, una especie de prueba que le había enviado Dios, y que para que él sufriera como había sufrido Jesucristo. Lo que pasa es que él luego no, la Virgen me va a curar dentro de unos meses, y luego resulta que no la curaba, ¿no? Bueno. Pues no, si no es ahora, será después. Total que cuando murió en el 2005, pues murió ciego. No, ahora, esta historia del Palmar se ha vivido una serie de escándalos tremendos, que realmente ponen los pelos de punta, de abusos sexuales, incluso de muertes extrañas, robos, en fin. Claro, pero esto ya queda fuera del marco cronológico de lo que estamos tratando, ¿no? Porque todo esto pasó después de la muerte de Franco. Pero bueno, el que quiera indagar un poco, me cuento algunas historias, como como uno de los seguidores que cortó el pene. Bueno, uno de los novicios cubanos se cortó el pene porque así decía que no caería en ninguna tentación, y al parecer era porque había sufrido abusos por parte de alguno de los miembros del clan del Palmar de Troya, porque Clemente Domínguez Gregorio XVII, pues él mismo no se recataba en decir que él había abusado de jóvenes. Lo decía, yo soy un pecador, pero Dios me ha hecho así, pero ¿qué voy a hacerle? No, pero yo intento corregirme, pero él lo reconocía. Se ve que ha habido muchas denuncias y demás, pero bueno, eso ya es cuestión de que cada cual pelea un poquito más y encontrar cosas muy sustanciosas. Sí. Bueno, pues aquí en tu libro, en Episodios Sobrenaturales del Tardofranquismo, pues la gente que esté interesada puede iniciarse, das unas cuantas pinceladas, unas cuantas pistas para que los lectores ya ahonden en este tema. Y no abandonamos a los religiosos, bueno, mejor dicho, abandonamos a los falsos y continuamos con los auténticos. Y tú antes lo has comentado, la relación entre el mundo de la iglesia, religiosos, en este caso un jesuita, con el mundo de los platillos volantes, toda esta, este fenómeno que se puso de moda entre los años 1960 y 1975, que fue una gran época para estos menesteres. Y tenemos ahí, además, es que comenzaron a surgir esos primeros referentes, ¿no? Que en décadas posteriores todavía resuenan esos nombres que son como iconos, referentes, repito, de todo este tipo de investigaciones. Y tenemos ahí el caso del jesuita y parapsicólogo, es decir, religioso y parapsicólogo, Padre Pilón, que además tuvo una relación con otro referente como fue el también cántabro Germán de Argumosa. De alguna manera seguimos retornando aquí a Cantabria, al norte. Sí, bueno, antes hemos hablado de esa especie de boom que hubo, de esa afición que hubo a lo paranormal a través de esas revistas que he comentado antes, Otros Mundos, Horizontes, Cintas Ocultas, Karma 7, Telepatía y las publicaciones, ¿no? Pero en este sentido, todo lo que no tuviera que ver con la política, pues de alguna manera pues estaba admitido sin ningún problema. Entonces este José María Pilón Valero se convirtió en un referente, como tú bien has dicho, de la parapsicología española de los años 70. Era un hombre que se dedicaba a la radiestesia, es decir, a hacer como de zahorí, ¿no? Para descubrir cadáveres, donde se suponía que había habido un accidente y no se descubría el cadáver, pues él hizo algún tipo de práctica de este tipo. Y luego también se dedicó mucho a la captación de psicofonías, ¿no? Escribió un libro en los años 90 que se titulaba Lo paranormal existe. Y claro, pues este hombre, pues lógicamente se convirtió en un personaje icónico, como bien has dicho, que de hecho en una sesión de Ouija, y esto es lo que más miedo me da, en una sesión de Ouija que hizo después de la muerte de Franco, según cuenta él,
la copa que se movía sobre el tablero llegó a escribir, a marcar las letras de Francisco Franco. Y entonces le preguntaron los asistentes, entre los que estaba el padre Pilón, ¿eres el generalísimo Franco? Y el otro respondió, bueno, la copa respondió moviéndose, sí. Y le hicieron varias preguntas que contestó. Eso sí que daba miedo, ¿no? Bueno, pues ese se hizo muy famoso, sí, bueno, en aquella época, ¿no? El padre Pilón. Pero sobre todo, que yo creo que era un poquito más serio, ahí tenemos el caso de Germán de Argumosa, que es el que introdujo el tema de las psicofonías en España en los años 70. Él lo llamaba parafonías, es decir, captación de sonidos extraños en donde se supone que no hay nada, ¿no? Y de las psicofonías más famosas porque él hacía, bueno, yo le llamo espectáculos, pero hacía exposiciones o audiciones de psicofonías que él decía que había captado en distintos lugares. A partir del año 71 empezó a visitar media España y mostraba las grabaciones que había hecho, y entre las más famosas que hizo fue las psicofonías que se captaron en Belmez de la Moraleda, el pueblecito donde en 1971 se habían aparecido aquellas famosas caras, aquellas teleplastias, que todavía no tiene nadie una explicación exacta de lo que estaba pasando allí, ¿no? Pues bien, él, meses después de la aparición de estas caras en el pueblecito pues él captó unas psicofonías, unas parafonías que hacía él, y las captó, las grabó y luego las divulgó. Y de hecho me parece que hay algunas que están en YouTube, creo, si no recuerdo mal, no sé si era estas u otras, pero de Germán Argumosa hay algunas en YouTube, ¿no? Entonces es un referente importante también tener en cuenta. Y parece algo más serio, o sea, con unas supuestas cientificidad, unos métodos de captación bastante más serios que otros, que hay muchos por ahí que, bueno, vete a saber tú qué es lo que realmente están grabando. Además, hoy en día, con la tecnología de la que disponemos, es más difícil a veces detectar qué es real y qué no lo es, ¿no? Porque se puede simular, en fin, quitar el grano de la paja cuesta. Entras en YouTube y todo el mundo ha captado psicofonías, ha visto la fotografía fantasma, menos yo, todo el mundo ha visto algo. No sé si tú has visto algo. Yo me encuentro como tú, Eladio. Yo estoy deseosa de ver, de escuchar, de presenciar algo, pero a día de hoy todavía no he presenciado ni escuchado ni he visto nada. El escepticismo que nos corroe. Pero está bien intentar mantenerse dentro de esa frialdad, pero con expectación, pero tampoco sin dejarse llevar ante un hecho que puede ser explicable. Pero bueno, el misterio es lo que tiene, que levanta la curiosidad, y una curiosidad sana está muy bien. Que leñe, las cosas que hace siglos parecían obra del diablo o de Dios y que parecían mágicas, hoy en día tienen una explicación. Pues hoy, quizá, en pleno siglo XXI, estemos ante hechos que de momento son inexplicables o no los hemos visto pero están ahí y hay gente que sí los ha visto, y que dentro de unos cuantos siglos más quizás se expliquen gracias a la ciencia. En fin, bueno, pues es el misterio de la vida. A ver si podemos llegar a verlo. A ver. Bueno, pues en estos 15 años, como decimos, se desató una auténtica ola de pasión por estos temas, gracias a todas esas publicaciones, que sí que es verdad, había gran proliferación de las mismas, artículos, revistas, libros, la ciencia ficción también se puso un poco de moda en nuestro país, la televisión, gran medio de divulgación de todos estos asuntos, y por supuesto, alrededor de todo ello, de todos estos temas, también surgieron nuevas leyendas urbanas. Algunas bebían de fuentes antiguas, pero fueron surgiendo nuevas leyendas. Y el personaje de Francisco Franco, pues de alguna manera estaba ahí presente. Él murió en 1975, pero durante la última década de su vida, pues también parece que surgió una especie de leyenda, no sé si denominarla así, Eladio, que hablaba de que esos supuestos superpoderes, lo sobrenatural que había alrededor del caudillo, como que se iba diluyendo, ¿no? Como que perdía un poco la fuerza de ese icono que llegó a tener Franco, ¿no? Como representante de algo casi divino, pues que eso se iba diluyendo. Y también se habló de la posibilidad de que Francisco Franco hubiese visto platillos volantes. Sí, ciertamente.
Lo que cuentas también lo recojo en mi libro, ¿no? Claro, era un superhéroe, ¿no? Como hoy le llamaríamos un superhéroe de Marvel prácticamente, ¿no? Porque desde que se convirtió en jefe de los rebeldes, bueno, del ejército sublevado, y luego jefe del Estado del nuevo Estado surgido de la sublevación, pues tanto él como esto ya lo hablamos en otros podcasts anteriores. Sí, en la anterior entrevista, sí, lo recuerdo. Sí, pues allí expusimos pues que se le hizo una especie de una gran geografía en torno a la figura de Franco, que si tenía contactos con la Virgen, con Santa Teresa de Jesús, todo, en fin, que era que incluso que llegaba a hacer milagros, ¿no? Algunas de sus actuaciones podrían considerarse milagrosas, pero como tú bien dices, claro, esto ya en los años 60 rechinaba un poco, ¿no? La gente no era tan crédula en este sentido, o por lo menos no. Sí, igual antes tampoco lo era, pero prefería no decirlo, pero ahora ya igual no estaba bien decirlo, abundar tanto. Además había que tener en cuenta que Franco ya se estaba haciendo viejo. Uh-huh. Franco había nacido en 1892, en los años 60 tenía ya casi 70 años, ¿no? Y bueno, pues además en el año 64 le empezó a entrar el Parkinson. Ya se veía en el nodo como un viejecito, un abuelete que tenía una nieta, bueno, una hija que se llamaba Carmen y varios nietos. Uno de ellos también se llamaba Carmencita. Y claro, ya no era el hombre de la cruzada, aquel que iba con la armadura, que se le pintaba con una armadura, ya era un señor muy mayor que lo que quería era vivir los últimos años en paz y dejar a España atada y bien atada. Claro, como empezaba todo el tema del Parkinson y todo eso, pues esto, Franco, yo creo que esta cercanía de la muerte lo impulsó a ser mucho más religioso de lo que había sido ya antes, y eso que antes lo había sido bastante, sobre todo a partir de la Guerra Civil, ¿no? Y lo vemos en los años 60, en el año 64, el año del Parkinson, en el que visitó la Catedral de León, y bueno, la ciudad de León la visitó y allí bebió del cáliz de Doña Urraca, un cáliz medieval, bebió allí, tomó la comunión el vino de la comunión lo tomó de un cáliz muy particular, que era el cáliz de la infanta Doña Urraca, hija de Fernando I, porque creía que tenía unas virtudes, que por cierto ese cáliz luego historiadores posteriores a la muerte de Franco dicen que es el verdadero cáliz de la... Han intentado demostrar que es el verdadero cáliz de la última comunión, de la última cena de Jesucristo, no el que se conserva en Valencia, sino que dicen que es el de la colegiata de San Isidoro de León. Bueno, no sé si Franco ya tuvo esa visión o qué, la cuestión es que le quiso beber de ese cáliz, quiso tocar en el mismo año 64, quiso besar también, tocar y besar el brazo incorrupto de San Pablo el apóstol, que se conservaba en Malta. Bueno, de hecho se conserva en Malta. Lo que pasa que en el año 64, con motivo del 1900 aniversario de la llegada de la supuesta llegada de San Pablo a España, pues permitieron que saliera de Malta y visitara el brazo visitara España. Pues bueno, Franco fue allí a besarlo. Y cuando ya la cosa se pintaba bastante mal, ya estamos hablando de octubre de 1975, que empezó a tener infartos, empezó a la flebitis, empezó a agonizar, lo rodearon completamente de reliquias primero porque él quiso y segundo porque creían que de alguna manera esto le podía ayudar supongo que a vivir eternamente, no creo, pero a vivir más tiempo, ¿no? Recibió el brazo de Santa Teresa, el brazo incorrupto, que ya lo tenía de fábrica, lo tenía desde 1938, seguía a su lado. Le llevaron el manto de la Virgen del Pilar, uno de los mantos que tenía la Virgen, que tenía muchos, pero el más espectacular. Le llevaron la sangre de San Pantaleón a su lado, la sangre esa que se licúa cada 27 de julio, esta sangre que se conserva en el Monasterio de la Encarnación de Madrid. Ajá. Esta sangre que se licúa, pues se la llevaron también, el frasquito, se la llevaron a su lado. Ya cuando el 7 de noviembre, cuando la cosa ya pintaba ya muy mal, decidieron trasladarlo al Hospital de la Paz, porque es curioso, porque a Franco lo operaron en el Pardo. No lo operaron, las primeras operaciones no fueron en el Pardo, no fueron en el hospital, fueron en el Pardo. Pero cuando la cosa ya pintaba muy mal, porque en el Pardo no tenía las condiciones, el 7 de noviembre del 75 lo llevaron al Hospital de la Paz. Y allí a su habitación le llevaron el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá,
un santo franciscano que había muerto en 1463 y cuyo cuerpo se conservaba en la Catedral de Alcalá. A ver qué pasaba. Pues bueno, pues nada, no pudo ser. El 20 de noviembre falleció y vaya peso nos quitamos de encima. Oye, y además menudos paliativos celestiales, que le arrimaron a la cama, porque mover estas reliquias, cada una de su sitio, para llevarlas hasta la cama de Franco, tuvo que ser, que se me permita la expresión, una movida de 3 pares, porque hay que sacarlas de allí. Que esto, que fue por voluntad propia de los sacerdotes encargados de custodiarlas, a petición en algunos de la familia de Franco, o no sé si del propio Franco. Bueno, el propio Franco ya estaría el brazo ya lo tenía, el brazo de Santa Teresa ya lo tenía, pero es decir que de alguna manera él se creía que de esto le podía sacar del apuro de morir o alargar un poquito más. Eso, un empujoncito para aguantar un poco más. Lo que pasa es que pues quién sabe, porque la agonía fue larga, por eso te iba a decir, de meses, que poco le sirvió. No sabemos si fue al contrario, si fue peor sacar todas esas reliquias y como castigo le sobrevino una larga agonía, quién sabe. No hay más que ver las fotos que publicó, ahora no me acuerdo la revista, si era Interview, yo que sé, una de esas revistas que años después publicó la foto. No recuerdo la revista, pero sí, yo también recuerdo haber visto esas fotos. Las fotos de Franco en el hospital, todo entubado, es espeluznante. Sí, es verdad, sí. Bueno, pues ya para ir terminando, porque lo que estamos haciendo, repito, es poner a nuestros amigos que nos están escuchando los colmillos un poquito largos para que el resto de curiosidades y de historias las descubran en tu libro, Eladio. Pero no podemos despedir pues esta sesión de misterio, de estos episodios sobrenaturales del tardofranquismo, hablando de todo un fenómeno que además tuvo un lado muy oscuro, como fue el caso de Hummo. Y aquí volvemos a hablar de extraterrestres o supuestos extraterrestres. Bueno, el caso de Hummo es un caso ciertamente muy español, pero lo más curioso del asunto es que ha tenido una trascendencia mundial, así como lo del Palmar de Troya también la tiene, pero aquí el caso de Hummo es un caso del que todavía hay gente que de ese planeta, pero no en España solo, sino también en Estados Unidos, en Sudamérica sobre todo, en muchos lugares. Y es todo una cosa que está demostrado, está reconocido por el que lo inventó, que se llamaba Luis Jordán Peña, porque el que lo inventó como un fraude. O sea, él mismo reconoció que había sido un fraude, pero que tuvo tanta tendencia que todavía hoy en día hay gente que cree en la existencia de ese planeta, pero es una cosa típicamente española, es que yo creo que no podía ser de otro país, una cosa tan pícara que tenía que surgir en España, porque somos así, somos muy crédulos a veces. Bueno, la cuestión es la siguiente: el caso del planeta Hummo lo inventó un señor que se llamaba Fernando Sessa Manzano, que es un nombre, un personaje que mucha gente conocerá, porque todos los que se dedican a estudiar el tema ufológico, pues conocerán que Fernando Manzano, un funcionario de correos nacido creo que era en Melilla, me parece, un Ceuta en Melilla, no me acuerdo, una de las ciudades del norte de África. Había nacido a principios del siglo pasado, de 1908. Era un hombre muy aficionado, como muchos otros que en esta época surgieron, por ejemplo, Eduardo Vuelta o Antonio Rivera. ¿No? Hay muchos aficionados que escribieron muchos libros, algunos más serios, otros quizá no tan serios. Pues Fernando Sesma, yo creo que estaba en el sector de los menos serios, porque este hombre ya había fundado una sociedad que la llamaba Burú, una sociedad de contacto con los extraterrestres, una especie de tertulia a la que iba muchísima gente, incluso el escritor Buero Vallejo, o sea, escritores y demás, intelectuales, aristócratas, gente que no tenía nada mejor que hacer, los reunía en una tertulia en un local que se llamaba La Ballena Alegre. Este local estaba en los sótanos de una cafetería que se llamaba la Cafetería León, que estaba en la calle Madrid, y lo más céntrico, lo más generado de Madrid. Esta tertulia amenizaba y divertía a todos los que asistían a esta tertulia con toda una serie de historias que él consideraba que eran ciertas, ¿no? Que él decía que eran ciertas, ¿no? Que recibía mensajes de los extraterrestres, que tenía llamadas telefónicas de un extraterrestre que se llamaba Saliano, que decía que tenía la voz como la de Mussolini, pero
la cuestión es que a principios del año 66 dijo que había recibido llamadas y cartas de gentes de un planeta donde vivía una civilización avanzadísima, de gente muy lista, de un planeta que se llamaba Humo. Eso lo dijo él a principios del 66. Dijo que había información, noticias, mensajes de gentes procedentes del planeta Humo que llevaban mucho tiempo en España y sobre todo, concretamente, en Albacete. Habían pasado mucho tiempo en Albacete. Luego Albacete, en mi libro comenta algunas historias muy curiosas de lo que Albacete con estos supuestos extraterrestres. La verdad es que uno de los asistentes a esta tertulia escuchó aquello y dijo: Tate, aquí hay del que podemos sacar no exactamente tajada económica, pero sí hacer algo que que tenga repercusión, ¿verdad? Que deje nuestro nombre ahí, que quedemos en la historia, que se nos recuerde. Pues sí, lo de la divulgación del concepto del planeta Humo es típico, es invento de Sesman, de enero del 66. El 6 de febrero de ese mismo año, 1966, aparece una noticia en la prensa según la cual dos personas, curiosamente una de ellas es José Luis Jordán Peña, han visto en el barrio de Aluche de Madrid, han visto una nave extraterrestre sobrevolando el espacio aéreo de aquella zona. Uh-huh. Al año siguiente, en el 67, ya se capta una fotografía, un supuesto platillo volante que llevaba en el lomo, en la parte de abajo, un signo con una barra vertical en medio, una línea vertical en medio, como un H, y que era así el reportaje que se emitió con la fotografía, el símbolo de los humitas, el planeta Humo. Bueno, pues a partir de ahí ya la cosa ya adquirió caracteres realmente de tintes un poco ya esperpénticos, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí ya pues, a un sacerdote, Enrique López Guerrero, el cura párroco de Mairena de Alcor, en la provincia de Sevilla, quien el 17 de septiembre del año 68 declaró en el ABC que él también recibía cartas de gente de extraterrestres, de habitantes del planeta Humo, y que estos habitantes llevaban mucho tiempo en España y que ya ellos, estos extraterrestres, ya antes de que Jesucristo llegara a la Tierra, ya había visitado el planeta Humo. Y esto lo decía un sacerdote. Y claro, este sacerdote, pues la gente al final lo tomó un poco a cachondeo y le llamaban el Padre Platillo, porque había una película que se llamaba El Padre Pitillo, no una película, bueno, sí, había una película y una obra de teatro de Carlos Arniches que se titulaba El Padre Pitillo, pues a este le llamaban el Padre Platillo. La cuestión es que ya empezaron a surgir muchísimos libros, tuvo mucha trascendencia, se publicaron artículos, entrevistas, y ahí está lo más curioso, lo más tétrico del asunto, es que esto dio lugar a la aparición de una secta que se llamaba Edelweiss, que surgió en el año 1970 y que la fundó un ex legionario que se llamaba Eduardo González Arenas. Este ex legionario fundó una secta con gente rica de Madrid, que los convenció de que él era un príncipe extraterrestre, extraplanetario, que venía de un planeta, pero no del planeta Humo, de otro planeta, pero que tenían contacto con el planeta Humo, ¿no? Y que como príncipe extraterrestre él de alguna manera tenía unos poderes sobrenaturales que podía transmitir a todos aquellos que se unieran a su secta. Total, que muchos jóvenes se unieron a esta secta que se llamaba Edelweiss, porque era una secta neonazi, de alguna manera tenía una ideología un tanto ultraderechista, y tomaba el nombre de Edelweiss porque es el nombre era el nombre de una de las brigadas de las SS, de las unidades de las SS, y es la flor también, el nombre de la flor nacional de Austria, el país donde había nacido Hitler, ¿no? Bueno, la cuestión está que esta secta luego tuvo muchísimas denuncias, porque allí había muchos abusos de los niños, había muchos casos se dieron muchos casos de abusos sexuales de los niños. Total, la secta llegó a
a Eduardo González Arenas a la cárcel, porque de las denuncias acabaron pues eso, convenciendo a un tribunal de que allí se había producido una serie de abusos y lo condenaron a 6 años de cárcel. De hecho, este González Arenas lo asesinaron, no sé si fue en el año 95 o 96, lo asesinaron en Ibiza, uno de sus antiguos seguidores, uno de los jóvenes seguidores suyos, del cual había abusado, lo asesinó, clavándole un cuchillo en la garganta en un local de Ibiza, no me acuerdo. O sea que el asunto del planeta humo, pues, ya digo, tiene su vertiente esperpéntica, su vertiente cómica, su vertiente grotesca y su vertiente, de alguna manera, un poquitín también trágica, ¿no? La cuestión es que después de pasar mucho tiempo, en el año 1993, José Luis Jordán Peña, el que había divulgado a través de cartas que enviaba a él y a algunos de sus amigos un poco para divertirse, él decía que lo había hecho para ver cuál era la reacción de la gente que recibió. Se llegaron a enviar más de 6.500 cartas supuestamente redactadas por habitantes del planeta humo, pero en realidad los había redactado Jordán Peña y de sus camaradas, ¿no? Pues en el año 93 reconoció que todo había sido un montaje, que lo del el ovni del año 67 era una fotografía trucada, ese que había aparecido en la prensa con el lobo, con el emblema del planeta humo, ¿sí? Y aún todavía hay gente que sigue creyendo en la existencia de ese planeta. Tremendo. La verdad es que fue un caso... A ver, él lo hizo como quizá experimento sociológico, pero desde luego el experimento se le fue de las manos, ¿eh? Bueno, le salió muy bien, porque sí, pero wow. El efecto que podía tener, y el efecto, pues ese, pues a ver, lo demostró, pero vaya si lo demostró. Y de hecho, como digo, todavía hay gente que sigue creyendo. Hay una serie, un documental que creo que es del año 22 o 23, sobre todo. Sí, es un documental, sí, yo lo he visto, sí, está muy, muy interesante, está muy bien. Creo que tiene 4 o 5 capítulos. Pero que es más largo, es muy bueno. Yo lo he visto y realmente es así como... Y hay otro documental del Palmar de Troya, buenísimo también, de 4 o 5 capítulos, bastante, que es una maravilla y que cuenta unas historias pues reales de lo que pasaba allí y de lo que sigue pasando, espeluznantes. Esto ha sido una pequeña muestra, porque hay mucho más en estos episodios sobrenaturales del tardofranquismo: telepatía, crímenes, testimonios, historia, investigación, sectas, trance, superstición, bueno, de todo un poco. Os invitamos a descubrir estos misterios ocultos y estos fenómenos sobrenaturales en este libro publicado por Almuzara, y Eladio Romero García de nuevo nos ha visitado para hablarnos de ello. Ya para finalizar, y una pregunta muy, muy rápida y concisa. Eladio, ¿va a haber continuación de esta hasta ahora trilogía? No es continuación, es precuela. Anda. Muy bien. Es la precuela, o como las películas. Y claro, la precuela, ¿cuál es? Lo mismo, episodios insólitos y sobrenaturales, pero en la Segunda República Española. Nos volvemos atrás, a ver si la editorial que lo tiene entre las manos, a ver si le da vía su publicación. Fenomenal. Oye, pues estaremos muy pendientes y volveremos a quedar, por supuesto. Por supuesto, sí, ahí. Pues un no tanto de ovnis, pero sí con muchas apariciones, y sobre todo apariciones virginales, y sobre todo también con fantasmas, espiritistas y demás. Oh, qué interesante. Son temas que nos encantan aquí en Proyecto Terror. Así que, lo dicho, volveremos a quedar, volveremos a charlar contigo, y es un placer, como siempre, escucharte y que nos hables de estos temas que tanto nos apasionan. Te mando un fuerte abrazo y pendiente en el calendario esa próxima cita. Los extraterrestres nos llaman. Pertenecemos al infinito. Y a todos vosotros, queridos, como siempre, también un auténtico placer recibiros aquí en la cripta de Proyecto Terror. Nos despedimos. Hasta la próxima sesión. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Listen to them, children of the night. What music they make.